Vamos entrando con el doctor Eloy Espinosa, que ya está listo mejor, y luego vamos con el mensaje del presidente Castillo. El doctor Espinosa está con nosotros. Eloy Espinosa, lo saludamos, le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está, doctor Espinosa? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto estar en tu programa y siempre los problemas políticos vinculados, muchos de ellos con el TC, nos llevan a situaciones que hay que explicar. Pero quiero aprovechar 30 segundos. Primero, me parece genial que en un espacio donde parece que hubiera un pleito entre dos, tú hagas recordar que hay agendas importantísimas como el del cuidado a la mujer. Somos uno de los países con más maltrato a la mujer del mundo y no deberíamos enorgullecernos de eso. Así es. Y segundo, permítame el comercial, te voy a mandar ahí a Nativa esto, que ya está en segunda edición y agotándose. Es un libro en el cual explico las dificultades que se tiene para poder ser magistrado del Tribunal Constitucional y en QR las 130 sentencias más importantes que dictamos en los 8 años, algunas que tienen que ver con temas de mujeres, por ejemplo, acceso a la educación, no maltrato, etc. Sospecho que te va a gustar. Me va a gustar muchísimo. Voy al tema que planteas. Acá hay 3 historias. La primera historia es la idea clara de Aníbal Torres frente a 2 leyes que a mí no me gustan. Yo voté en contra de su constitucionalidad, pero mayorías mandan. Por un lado, recortan el escenario de la cuestión de confianza. En el Perú se hizo hasta reformas constitucionales por cuestión de confianza, o recordemos hace 2 años el sí, no. Y entonces, y también se planteó un recorte de poder llevar temas por referéndum. El gran temor de meter por referéndum leyes, reformas constitucionales e incluso el fantasma siempre de la Asamblea Constituyente. Entonces, nos guste o no, esas leyes se aprobaron, se desarrolló el reglamento del Congreso para explicar lo que Aníbal Torres no quería explicar, que era el tema de cómo entender el rehusar, el rechazo, que está en la explicación en el reglamento del Congreso. Entonces, y para remate, así como la OEA facilitó el asunto Castillo de traición a la patria, la OEA fue el pretexto perfecto para una práctica parlamentaria muy asentada, que tú conoces bien, pero pues, gran cantidad de sintonizantes lo tienen que manejar. En principio, una cuestión de confianza, un pedido que yo hago como gobierno, ya sea ministro o jefe de gabinete, como en este caso, pedido que si no me lo doy me voy, es un pedido que tiene que hacerse para votarse en el mismo día o en la sesión siguiente. ¿Cuál es la práctica del Congreso? No cierra la sesión, la suspende, con lo cual enfría un tema semana y media, y claro, lo que en su momento cuando lo presentó era primera noticia, ahora es página 25 en un periódico. Entonces, y además Torres no tenía buenas relaciones con los grupos políticos cercanos al gobierno. El sostén de Torres era el mismo presidente. Entonces, Torres termina desgastado. La declaración de me voy si no me hacen caso no es una declaración de fuerza, es una declaración más bien de debilidad. Y bueno, el toque de gracia lo da el Tribunal Constitucional. Para los amigos que nos están escuchando, todos podemos leer la Constitución y tener una visión de las cosas. Algunos órganos tienen interpretación vinculante, o sea, algunos, entonces, lo que dicen obligan a los demás, pero la interpretación vinculante por excelencia, la de cierre en el escenario peruano, la da el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ayer saca una sentencia diciendo que la ley que estaba objetando Aníbal Torres era una ley constitucional. ¿Te puede gustar o no? Aníbal Torres pudo haber planteado una reforma de la ley, pero no, él hizo cuestión de confianza de eso. O sea, me quedo en el cargo sí, solo si la ley se da. Entonces, él solito se pone en el espacio
de lo que se puede considerar una situación de improcedencia. Ya no entramos a discutir el fondo de la situación, sino ya hay un descarte. Ahora, porque el Congreso, el tribunal ha dicho, esta ley es constitucional, no vengas a discutirla por cuestión de confianza, a tal caso plantea una propuesta de reforma y la veremos. De acuerdo, doctor Espinosa. Ahora, algunas preguntas. El ex premier Torres dijo cuando hizo su cuestión de confianza, que por cierto su sustentación fue como bastante majadera, ¿no? O sea, fue como, si no me hacen caso, yo lo asumo que me han rechazado. Si no me miran, o sea, era como, señor, no se trata de yo. Esto, acá hay un marco constitucional, hay un marco legal que nos justo no tenemos que respetar. Y él dijo en su discurso, si no lo estoy citando mal, que el Tribunal Constitucional declarara que una ley era constitucional no impedía que él hiciera cuestión de confianza sobre esa ley. Entonces yo decía, bueno, entonces este señor está diciendo básicamente que puede hacer lo que le da la gana. Ese era el contexto. Le pregunto, doctor Espinosa, porque sospecho que de esa interpretación va a salir la decisión de si esto es una denegación de cuestión de confianza y por lo tanto Torres ha caído por esa vía, o si simplemente Torres ha renunciado, se va porque su movida política no le funcionó. ¿En qué escenario estamos? Ese es lo más complejo de todo, porque allí la salida no va a ser una interpretación jurídica, querida Patricia, sino una interpretación política. Entonces, jurídicamente lo que va a decir el presidente del Congreso y su mesa directiva es que les llegó una cosa que es improcedente. O sea, ya un órgano competente había dicho que la norma es constitucional, pero aún cuando los Bermejo y los del bloque magisterial y todo el entorno cercano al presidente del Congreso le haya bajado el dedo a Torres, no quiere decir que le haya bajado el dedo a la bala de plata. Sino en las declaraciones de madrugada escuchemos a un fuerte candidato a la presidencia del Consejo de Ministros, el congresista Salas, diciendo que el ministro Salas, congresista, entonces, diciendo que para ellos consideraba que se le había denegado la cuestión de confianza, por lo cual el gabinete que ellos van a intentar mandar es un segundo gabinete. No es Torres renunciando y reacomodando, es un segundo gabinete. Sin embargo, esa interpretación no coincide con la del Congreso, que dice yo no he tenido ninguna confianza. Tú me has pedido algo que yo no te puedo dar. Y en esto hay que ser claros, doctor Espinosa. No se puede pedir algo que la ley no te faculta pedir, ¿no es cierto? De acuerdo. No se puede pedir cualquier cosa, ¿no es cierto? No se puede ni se debe pedir cualquier cosa, aun cuando lo que se quiera pedir yo lo considere justo, pero si el marco legal y constitucional no me lo da, no me lo da. El problema, por eso te digo, Patricia, no es un problema jurídico ya, es un problema político, es un problema de que el presidente nombra un paquete de ministros y los presenta ante el Congreso y le dice, Congreso, ustedes tienen que aceptarlo. Ese es el problema. ¿Y cómo lo va a manejar la mesa directiva de Williams al asunto? Va a decir, no señores, fue solo una renuncia de Torres y el resto se queda, o hechos consumados y comienzan a evaluar al nuevo gabinete, y si lo hacen, ya cayeron a la bala de plata. Entonces, ese es el tema. El tema hoy ya no es la situación de Torres, que ya perdió el cargo, el tema es si se va a poder imponer políticamente, bajo la lógica de hechos consumados, el Ejecutivo llevando un nuevo gabinete, o si la mesa directiva del Congreso va a tener la fuerza suficiente para mantener su decisión de improcedencia. Es decir, aquí el reclamo no tenía ni pies ni cabeza, y si Torres se quiso ir, nadie lo obligó a irse. Esa va a ser la tensión de hoy y de estos días. Le voy a pedir, doctor Espinosa, si es que tiene tiempo, que escuchemos juntos el mensaje del presidente para entender exactamente en qué punto está el Ejecutivo, y después para que me ayude a entender ante dos
interpretaciones distintas. Esto como, no sabe cómo me está haciendo acordar la época de la interpretación auténtica sobre qué flojera, doctor Espinosa, qué flojera volver a esas épocas en que todo era gris. Vamos a escuchar para ver en qué escenario está el Ejecutivo, en qué escenario está el Congreso y cómo sabemos quién gana en esta cuestión que están así haciendo fuerza con el puño. Por favor, pasemos 2 segundos a escuchar el mensaje del presidente de la República. Le agradezco muchísimo. Lo tenemos ya, chicos. Hermanas y hermanos de todas las sangres, queridos compatriotas, tengan ustedes muy buenas noches. El Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, que se expresaba en derogar la ley 31399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. Leyes como la devolución de los fondos del FONAVI o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo no lo hubiese decidido en un referéndum. Esta ley, de manera arbitraria, nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros, como gobierno, quisimos devolverla a todos los peruanos y peruanas este derecho que en el actual Congreso ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla. Ante todo esto, es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencias de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones e inhabilitaciones políticas, burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos que lo expresaron en las urnas. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el Estado constitucional de derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Ahí lo tenemos, doctor Espinosa, claramente me parece que el presidente da por rechazada la cuestión de confianza y por eso cae su gabinete. Interpretación del Ejecutivo. El Congreso ya sabemos, ni siquiera lo puso a pleno. Dijo, esto no se discute porque el pedido es improcedente. 2 interpretaciones, 2 poderes del Estado. ¿Quién manda? ¿Quién se impone? Ay, bueno, ahí viene el problema. El tema es que el discurso es corto, pero es claro. El discurso habla de que han derribado el gabinete y que va a hablar un nuevo gabinete. O sea, el discurso está en la clave de la bala de plata. Tal cual. Seamos claros. Entonces, y más tarde sale uno de sus voceros, porque hoy día las primeras horas de la mañana han sido no para ver el mundial, sino para ver este tipo de situaciones. Sale Alejandro Salas, que es un vocero frecuente, incluso uno de los candidatos a poder reemplazar a Torres, a decir, nos han denegado la cuestión de confianza. O sea, el tenor del discurso del gobierno va a ser, ya se gastó la primera bala y si no hacen caso a quienes ponemos en el Congreso, nosotros vamos a asumir que hay una disolución. Está claro el discurso del presidente. Está claro. Ahora, entonces, de que políticamente lo pueda hacer, que jurídicamente esté habilitado eso, es otra discusión, pero estamos ante una lógica donde el gobierno está presionando a hechos consumados. Y el Congreso ya tomó una decisión, la sentencia del Tribunal Constitucional le vino muy bien,
Entonces ha dicho que es improcedente esto. Cuando decimos que es improcedente, los abogados es sobre algo que no reúne requisitos básicos de ser el plazo, el órgano competente y el trámite a seguir. No había más que hacer, lo tiro al tacho, no hay discusión. Y eso en el Congreso, alguna malestar se sintió en la sesión, pero el problema no quiere decir que los 40 y tantos congresistas que están en el entorno de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú y todas estas otras agrupaciones que han surgido, el bloque magisterial, no estén más bien por aprovechar el espacio y plantear, aquí señores, no ha habido una salida regular del presidente del Consejo de Ministros y el gabinete que viene es un nuevo gabinete. Ese es el discurso muy probable que traigan, entonces, porque tanto el bloque magisterial como Perú Libre declararon en contra de Aníbal Torres, pero una cosa es que no quieran a Aníbal Torres y otra cosa es que no quieran aprovechar la Vale Plata. Entonces, aquí lo que se viene es una discusión jurídico-política muy cargada. Muy cargada. Donde el espacio de confrontación de gobierno-congreso va a llegar probablemente, no sé si a su pico, pero a uno de los extremos más arriesgados, porque una cosa es, yo te presento un gabinete y otra es que te diga, no tienes legitimidad el gabinete que presentas. En un contexto donde el país tiene que tomar decisiones importantes. La votación del presupuesto, por ejemplo. Si no se reconoce quién es ministro, quién sustenta la posición de la ley de presupuesto. Qué difícil, porque además existe la probabilidad, o sea, hay voces sobre cuál podría ser la línea que tome Castillo, porque si el presidente nombra a un premier como Salas, o justo o no, es un tipo que probablemente el Congreso le dé un voto de confianza porque ahí está. Pero si nombra a alguien como Bermejo, que está sonando fuerte, claramente va con un carro de choque, va con una persona muy extremista, que lo único que quiere es cambio de constitución y que el Congreso no le va a dar voto de confianza. Si es en ese escenario ya no hay Vale Plata, ahí sí hay, el presidente tiene en sus manos, la probabilidad de cerrar el Congreso, porque ya tiene desde su perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva, pero claro, pero ahí vamos a ver, porque una cosa es ser un héroe en el enfrentamiento contra el terrorismo y otra cosa es ser un hábil político. Ahí vamos a ver el talante de Williams. O sea, en este momento, la persona que tiene que tratar de poner paños fríos con el gobierno y a la vez tener la mayor cantidad de fuerzas políticas en el Congreso de su lado, diciendo aquí el único que se ha ido es Torres, es Williams. Ese es su papel. Entonces, si no consigue hacer eso, entonces la denegatoria que le han hecho a Aníbal Torres individual no va a ser entendida, Patricia, por individual como el gobierno. Y el gobierno va a mandar caras amables como Salas, caras no tan amables como Bermejo, pero va a mandar gabinetes. ¿Y qué se hace el Congreso frente a esos gabinetes? Entonces, cuando ha dicho que ha sido improcedente lo que planteó Aníbal Torres, ese es el problema. El problema es muy claro, el problema ya no escapa de lo estrictamente jurídico, sino de asumimos hechos consumados y discutimos con un nuevo gabinete que puede tener una cara amable o una cara no tan amable y nos jugamos la permanencia en el Congreso, o entonces no aceptamos porque consideramos que es un gabinete espurio y el problema es cómo camina el país en el interín. Entonces, porque lo que no podemos es no tener ministros. Ahora, ¿no? Entonces, una pregunta, doctor sí. Espinosa, con respecto a procedimientos. Obviamente, si caen dos gabinetes, o sea, si caen dos gabinetes, uno por censura, ¿no es cierto? Por esta moción de censura, que en la idea del gobierno, efectivamente eso es lo que ha ocurrido,
por cuestión de confianza y el otro porque no se le da el voto de confianza en el Congreso, el presidente está facultado para cerrar el Congreso, pero no necesariamente lo tiene que hacer, es decir, no es una obligación. Si es No. que, pero eso se tiene que hacer inmediatamente después de negada el voto de confianza, o el presidente puede, todo esto insistimos en su cabeza, dentro de 6 meses decir, bueno, como a mí me denegaron 2 gabinetes, en este momento cierro el Congreso. ¿Tiene que ser inmediatamente? En ninguna parte, la denegación fáctica, que aquí se ha hablado muy mal de ella, existe en muchos países. Por ejemplo, en Francia, que es insospechable de una dictadura, si no le aprueban al gobierno propuestas que tienen que ver con presupuesto o con seguridad social, o demoran en aprobarlas, el gobierno se considera derribado y se va. Ahora, en el Perú esto se permitió, fue lo que dio la salida al entrampamiento entre el gobierno y el Congreso en lo de Vizcarra, pero en esa misma ley donde se recorta la cuestión de confianza, se recorta esta posibilidad de entender una disolución fáctica del Congreso. Entonces, formalmente no podría haber una disolución fáctica del Congreso y el presidente exponerse ahí sí a uno de los supuestos del 117 de la Constitución que permite acusarlo por una disolución indebida del Congreso. Ahí, ¿quién lo saca, por ejemplo? Si es que, recordemos que cuando Fujimori hace su interpretación auténtica, cuando Fujimori cierra el Congreso, que no lo hace de forma legal, teníamos un país en crisis, con un 80% de aprobación hacia las medidas del presidente. Fue claramente una medida absolutamente anticonstitucional, pero Fujimori sabía que no lo iban a sacar. No lo iban a sacar. Por eso se toma ese riesgo, ¿no? Bueno, es que el mismo riesgo lo tomaría Castillo y otra vez tendríamos que recurrir a que el Congreso se ponga fuerte y no se deje sacar, lo cual nos llevaría a un enfrentamiento total, ya indisimulable, en el cual los congresistas tendrían prácticamente que encerrarse en el Congreso para que no lo saquen, cosa la cual nadie quiere. Y destituir a Castillo por una infracción a la Constitución. Exactamente, y buscar el apoyo, por un lado, de los jueces del Poder Judicial, y por otro lado, en un país como el nuestro, no hay que negarlo, de las Fuerzas Armadas para poder sostenerse. O sea, situación de crisis total, ¿no? Esa es la diferencia sustancial con respecto a los 90. Fujimori cerró todo, porque además la gente dice cerró el Congreso, no, cerró Congreso. Todo, se voló a todo. Todo alto funcionario lo metió en la cárcel, incluso algunos periodistas, colegas como tú, los encerraron en sus casas para que no pudieran salir a hablar. Así es, y se volaron todo lo que había y pusieron otras autoridades, obviamente, que le iban a dar su anuencia, pero las Fuerzas Armadas no iban a entrar a Palacio. No iban a entrar a Palacio. Es horrible decirlo, no me gusta invocar a las Fuerzas Armadas, me parecería que ahí sí nos fuimos a la prehistoria, doctor Espinosa, a la prehistoria, ¿no? Así ya, lo último que imaginábamos, pero sí le toca poner orden a las Fuerzas Armadas si el presidente pretende, digamos, hacer lo que hizo Fujimori en los 90, que repito, no está ni en un contexto remotamente parecido, ¿no? Lo que pasa es que lo que decimos los abogados es que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, o sea, no toman las decisiones del país. Pero si hay una situación de grave desorden, se suele convocar, la policía es un poco más débil, se suele recurrir a las Fuerzas Armadas. O sea, no olvidemos, por ejemplo, hablando de hace 2 años, del 2020, que la foto clave que hizo correr al Congreso para tratar de evitar su disolución fue la foto de Vizcarra sentado con las Fuerzas Armadas rodeándolo, departiendo en el momento que podía o no caérsele el gobierno. El mensaje era claro, las Fuerzas Armadas estaban con él. Entonces, se viene un momento muy... repito, figura clave va a ser la habilidad de Williams y su entorno. Cómo va a entender y cómo va a sostener la posición de improcedencia que ya planteó cuando tiene por lo menos 40 congresistas que le van a decir no, para mí el gabinete ya cayó, no,
el presidente insinúa esto, pero más tarde sale Salas a decir, nos han derribado el gobierno. Ahora, he escuchado a los congresistas, muchos de Perú Libre, doctor Espinosa, no se quieren ir, pues. No se quieren ir. Entonces salen a decir, no, lo que pasa es que el presidente no lo ha planteado bien. Es curioso, porque como no hay partidos políticos, ¿no? Y como el presidente no tiene bancada, básicamente, porque ya ni siquiera pertenece a Perú Libre, sí, al final todos salen corriendo para su esquina, digamos, ¿no? Bueno, es cierto que muchos congresistas, no solo de Perú Libre, del otro lado también, del otro lado también no se quieren ir. Entonces, y el presidente no se quiere ir. Entonces, esto mucho es un juego, dicho en el buen sentido, Patricia, donde uno está en una esquina y el otro en otra dice, te voy a pegar, y el otro dice, te voy a pegar más fuerte, pero nadie se acerca a pegarle al uno al otro. Hay mucho de eso en este juego. Totalmente. Entonces, pero hay ciertas situaciones en las cuales sí implican definiciones. O sea, tú no puedes tener un gabinete que no se sepa si es la continuación del primero o es el segundo. De acuerdo. Ahí sí tienes que tener definiciones. Y entonces, y eso es lo que vamos a ver en estos días. O sea, y entonces tiene que nombrar un gabinete, el presidente, y de ahí corren 30 días en los cuales Congreso lo va a recibir y le va a decir que, ¿saben, señores? Ustedes son la segunda parte de un gabinete que se fue su cabeza o son un nuevo gabinete. Ahí no hay doble discurso. Ahí tiene que haber una claridad, definición. una claridad. Así es. Bueno, doctor Espinosa, nos vienen días y horas sumamente complicadas de largas discusiones cuyo desenlace estamos jugando con fuego. Estamos otra vez jugando con fuego porque ya sabemos que cuando se toman decisiones a la loca y cargadas de intereses particulares, finalmente los que sufrimos somos todos los peruanos. Seguiremos en contacto, doctor Espinosa, clarísima la explicación y una tristeza porque esto está plagado de una inmadurez que en realidad tiene todo un país en vilo. Tiene todo un país en vilo, vienen momentos que pueden ser muy difíciles, pero como siempre para mí va a ser un honor y un placer poder acompañarte en tu programa en el momento que lo consideres conveniente. Siempre, doctor Espinosa. Muchísimas gracias y acá seguimos abogando por su salud y además pidiéndole a las personas que recuerden que donar sus órganos es algo que a ellos no los va a hacer, no los van a necesitar y hay muchísimas vidas que se pueden salvar. Así que seguimos orando por eso, doctor Espinosa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Seguimos en la lucha por eso y con ustedes siempre a disposición. Gracias, doctor Espinosa. Le agradecemos al doctor Eloy Espinosa, ex miembro del Tribunal Constitucional.